Para entender qué son las matemáticas discretas, primero debemos aclarar qué significa la palabra discreta o discreto. En matemáticas algo es discreto cuando está formado por elementos separados que puedo distinguir uno del otro, generalmente contables, es decir, que los puedo contar como los dedos de mi mano, 1, 2, 3, 4, 5. Cada dedo es un objeto discreto porque cada dedo es un objeto distinto del otro. Por ejemplo, podemos contar personas, computadoras, estaciones, rutas, productos, conexiones. No tendría sentido hablar, por ejemplo, de que hay en el salón de clases 7.8 personas. O hay 7 personas o hay 8, pero no hay 7.5 personas ni 7.3 personas. Entonces las personas son una cantidad contable que estudiaría la matemática discreta. Tampoco tendría que hablar de que hay 6.4 autos en el estacionamiento. En cambio, hay otras cantidades como el tiempo, la velocidad o la temperatura que sí pueden variar de manera continua. Tiene mucho sentido hablar de 40 grados centígrados, pero también hablar de 4.5 grados centígrados o 4.02 grados centígrados si queremos ser más precisos. Las matemáticas discretas estudian estructuras formadas por elementos separados. Entre sus principales temas se encuentran la lógica matemática, que de hecho es como vamos a iniciar el curso, los conjuntos, las relaciones, las funciones, los métodos de conteo, la combinatoria, los números enteros, porque de hecho se cuenta con números enteros, el proceso de contar es a través de números enteros. Y al final del curso estaremos estudiando la teoría de grafos, junto con otros aspectos como otros temas como los árboles y los algoritmos. Una característica importante que quiero destacar de esta materia es que no se concentra únicamente en realizar cálculos. También se estudia cómo razonar correctamente. Es una de las cosas que vamos a aprender, cómo razonar correctamente, lo cual no solo va a ayudar en esta materia, sino ya no diría yo solamente en su desarrollo profesional, sino en la vida misma, cómo razonar. Entonces vamos a aprender cómo se razona correctamente, a construir argumentos, vamos a aprender a justificar las cosas y a demostrar que una afirmación es verdadera o es falsa. La historia de la matemática discreta se relaciona con diferentes etapas del desarrollo de las matemáticas. Desde la antigüedad se estudiaron los números enteros y sus propiedades. El famoso griego Euclides, el que desarrolló la geometría, que hoy llamamos geometría euclidiana o geometría plana. Euclides, por ejemplo, presentó un método para calcular el máximo común divisor y demostró que existen una infinidad de números primos. Los números primos es un conjunto infinito. Ya para los siglos XVII y XVIII se desarrollaron la combinatoria y la teoría de la probabilidad. Y posteriormente matemáticos como el famosísimo Leonard Euler resolvió el famoso problema de los puentes de Königsberg, que de hecho es uno de los problemas que vamos a plantear aproximadamente ya en la tercera parte del curso. El problema consistía en determinar si era posible recorrer una ciudad atravesando cada uno de sus 7 puentes exactamente, pasando solo una vez por cada uno de ellos. Y Euler comprendió que las distancias y las formas de las calles no eran lo esencial, no eran importantes. Entonces representó las regiones mediante puntos y los puentes mediante conexiones. Con esta idea inició lo que actualmente conocemos como la teoría de grafos. Ya en el siglo XIX, George Boole desarrolló un sistema algebraico para representar razonamientos lógicos. Décadas después, lo que ahora llamamos el álgebra de Boole se convirtió en una de las bases del diseño de circuitos digitales y de las computadoras. Durante el siglo XX, con los trabajos de Alan Turing y otros científicos, las matemáticas discretas adquirieron una importancia central en el estudio de los algoritmos y de la computación. Recordemos que gran parte de este desarrollo de Alan Turing incluso le permitió descifrar el famoso código Enigma, la máquina Enigma que tenían los alemanes para encriptar sus mensajes.
Actualmente esta materia de la matemática discreta es fundamental en ciencias de la computación. Los programas se construyen mediante instrucciones y decisiones lógicas. Las estructuras de datos utilizan árboles, grafos, relaciones. Las redes informáticas pueden representarse mediante nodos y conexiones, que es lo que llamamos un grafo. La criptografía se apoya en las propiedades de los números enteros y de los números primos. La criptografía que utilizamos actualmente, por ejemplo, en las transacciones bancarias o en las comunicaciones en general. Además, cuando se diseña un algoritmo, no basta con que funcionen los algoritmos. Debemos analizar cuánto tiempo necesita eh, para trabajar el algoritmo, cuánta memoria se va a emplear y además si podría este algoritmo resolver problemas cada vez más grandes. En la administración, en la ingeniería industrial, las matemáticas discretas permiten estudiar las asignaciones de recursos, la programación de actividades, el control de inventarios y la distribución de productos. Por ejemplo, una empresa puede necesitar encontrar la mejor ruta para repartir mercancías, como en esas empresas de reparto a domicilio o paquetería. Entonces, cómo asignar los trabajadores a diferentes turnos o determinar el orden correcto o el orden más eficiente para realizar un conjunto de tareas. En la ingeniería ferroviaria, una red de trenes puede representarse como un grafo. Las estaciones son los vértices y las vías son las aristas con las que se conectan. Y a partir de este modelo se pueden buscar la ruta más corta, analizar conexiones, detectar puntos vulnerables y organizar horarios. También es posible estudiar problemas de circulación ferroviaria. Si dos trenes necesitan utilizar el mismo tramo de vía, deben establecerse reglas y horarios para evitar conflictos, evitar accidentes. Estos problemas pueden analizarse mediante grafos, lógica, algoritmos y técnicas de optimización discreta. En la administración, los diagramas de árbol ayudan a estudiar decisiones, a la toma de decisiones y diferentes escenarios. De hecho, hay toda una rama de la matemática que se llama teoría de decisiones. Los métodos de conteo permiten calcular cuántas maneras existen de organizar recursos, de seleccionar personas o distribuir actividades. Y durante este curso, pues vamos a trabajar con proposiciones lógicas, con conjuntos, con relaciones, funciones, técnicas de demostración. Vamos a aprender qué técnicas de demostración existen y cuándo aplicar cada una. Principios de conteo, vamos a estudiar combinatoria, teoría de grafos, entre otros temas. La teoría de grafos, que es la conclusión del curso, pues nos va a resumir de alguna manera gran parte del material que vamos a ver. En esta materia de las matemáticas discretas, pues es muy importante aprender a justificar las respuestas. No solamente nos preguntaremos cuál es el resultado, sino por qué es correcto y si existe un procedimiento más eficiente. Los que ya tienen algunas nociones de programación saben que yo puedo resolver un problema con un programa de cómputo que está basado en algún algoritmo y que puede ser un programa muy distinto al que hizo mi compañero, pero que ambos resuelven el problema, solo que yo me llevé 100 líneas de código y mi compañero solo 20. Entonces, aunque ambos resuelven el problema, el algoritmo más eficiente es el que solo se llevó 20 líneas de código y no 100. Eso es justamente la eficiencia. La matemática discreta nos enseña a dividir un problema complejo en partes, identificar las relaciones entre ellas y construir una solución lógica. Y básicamente buscamos no solo que sea lógica, sino que sea eficiente. Son en gran medida el lenguaje matemático de las computadoras. Así, o sea, la matemática discreta es el lenguaje matemático de las computadoras, las redes y de los sistemas organizados. Para finalizar este video introductorio, podemos quedarnos con la definición formal, digamos, de matemática discreta como la rama de la matemática que estudia las estructuras formadas por elementos distintos e individuales que puedo distinguir uno del otro. Por eso es que es lo contrario al cálculo, el cálculo diferencial, el cálculo integral, donde se estudian cosas como límites, derivadas, integrales. No aplica aquí porque el cálculo está hecho precisamente para fenómenos continuos y lo que vamos a estudiar nosotros son fenómenos discretos. Bienvenidos al curso de matemáticas discretas.